¿cómo fue tus primeros años de vida en Necochea? Me imagino que una ciudad tan linda en todo sentido, porque es una ciudad grande. ¿Cómo fueron esos primeros años en relación a la familia, a los amigos? Lindo, como decís vos, una ciudad chica pero grande, grande pero chica, muchos amigos, mucha vida al aire libre, campo, playa, parque, deportes, básquet, o al básquet, y una familia siempre también vinculada a los medios, con lo cual ya de chiquito empecé a despuntar un poco el vicio por el periodismo. Pero era eso en los primeros años de la adolescencia, y previo a eso, yo te digo, mucho vida de amigos y de deporte. El básquet como deporte principal, porque viste que acá en Buenos Aires es el fútbol, pero en el interior sí, a veces gana mucho, sí, fue mi deporte principal, si bien jugaba al fútbol, vóley, pero el básquet fue mi deporte, digamos, de formación desde chiquito, sí. Hasta que me vine a estudiar a Buenos Aires, te diría. En un momento, en la adolescencia, en el Pío 12, en el colegio donde estudiaste, en ese periodo puede ser que hayas pasado música en casamientos, en cumpleaños. Sí. En ese momento, ¿tu cabeza estaba en el periodismo, como acabas de decir recién, que desde chico vos pensabas, o se te armó una duda en dedicarte a la música? No. De hecho, usaba la música también como contenido periodístico, porque escribía en el diario local. Todos los domingos tenía una columna sobre música, con lo cual conciliaba un poquito las dos cosas, el tema de disjockey, de fiestas, cumpleaños de 15, asaltos, casamientos, etcétera, en la ciudad, que lo hacía básicamente los fines de semana con ayuda de mis amigos. Era una cuestión muy por la galería, ¿no? Y después escribía sobre lanzamientos discográficos o un poco todo lo que uno leía o escuchaba, lo escribía en el diario local, en Ecodiarios. ¿El diario local era parte de ese...? El diario local era propiedad de mi tío hermano de mi madre, lo había fundado mi bisabuelo, con lo cual formaba parte de la esencia de la familia, ¿no? Por el lado materno. Y ahí hice mis primeras armas como periodista, pero siempre estuvo vinculado a la familia. ¿Y por este motivo nunca se te ocurrió, nunca se te pasó por la cabeza otra carrera, otra profesión? Sí, vinculada, pero sí. De hecho, cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires, me vine a estudiar publicidad y no periodismo. No tenía en mi cabeza ser periodista, sino ser publicitario. Yo me vine a estudiar, me anoté en la Universidad de El Salvador para hacer publicidad, no periodismo. Lo que sigue teniendo la carrera de comunicación social en El Salvador es que los primeros 3 años es común para uno y para la otra. Con lo cual yo me metí para estudiar publicidad. Cuando en el 4º año uno tiene que dividir para qué lado va, finalmente terminé decidiendo que me iba para el periodismo y no para la publicidad. ¿Y qué pasó en ese momento? Mirá, yo creo que me di cuenta que en realidad todas las señales me indicaban que lo mío desde chiquito era la comunicación periodística y no publicitaria. Si bien siempre me gustó la comunicación publicitaria también, pero había que tomar una decisión, y en ese momento dije, no, ¿qué estoy haciendo? No, lo mío es esto, este es el camino, esto es donde yo de alguna manera me imaginé, aunque inconscientemente. Y tomé la decisión en ese 4º año, al empezar el 4º año, de seguir periodismo y no publicidad. ¿Y la publicidad, tenés idea por qué te hizo dudar en algún momento? A ver, siempre me gustó la comunicación, contar historias, ¿no? En realidad la diferencia es entre si vos la comunicás pensando en el público en términos de periodísticos, ¿no? De contar una historia y tratar de llegar al nudo de esa historia, o la contás de otra manera como para interesar al público desde el punto de vista comercial. Si pensás más en el anunciante o pensás más en las audiencias. Bueno, en ese momento
creo que me di cuenta que me interesaba más dirigirme a las audiencias que a los posibles clientes, ¿no? Si bien, insisto, hay mucho de cruce entre las dos cosas, porque en realidad se trata de contar una buena historia. Apelando a la verdad en lo periodístico, y en la publicitario tenés obviamente herramientas mucho menos estrictas, si querés, a la hora de construir un relato. Pero me parece fascinante los dos mundos, ¿no? Cuya hermandad es: quiero contar una historia. Claro, porque en definitiva de eso se trata. De eso se trata este laburo, de contar historias. De encontrarle, si querés, el foco más ajustado para que esa historia se entienda, sea atractiva, porque también de eso se trata el periodismo: contar historias que sean atractivas o contarlas de manera que sean atractivas. De nada me sirve contar una gran historia que a nadie le interese. No le estoy hablando a nadie. Entonces, un poco el desafío del periodismo, siempre lo fue, y en términos audiovisuales aún más, es que te vean y que te escuchen y que te lean. Entonces, ser atractivos a la hora de contar una buena historia. Si una buena historia mal contada es una mala historia. Y creo que la comunicación publicitaria en algún punto también te da herramientas para enriquecer la manera de contar una historia. Había que definir por una, me definí más por el lado de la sangre, ¿no? Y por eso fui a la comunicación periodística. Claro, porque por lo que vos estabas contando en este primeros años de vida en Necochea, indirectamente ya trabajabas en el diario, ya harías cositas chiquititas. Sí, a ver. Perdón que te interrumpa. ¿Cuándo empezaste a hacer cosas en el diario? ¿Ya de chiquitito? A los 12 años. 11, 12 años. Pasa que el diario, imagínate en ese momento un linotipo, ¿no? En la prensa gráfica era ir a ver cómo se hacían los moldes de tipografía en las rotativas. O sea, tenía toda una magia, un aroma, la prensa escrita, que era muy atractivo. A mí me resultaba muy atractivo conocer la reacción del diario. Sí, los aromas. Los aromas, ¿no? De la tinta y todo eso, siempre me gustó. Me gustaba mucho la radio, mucho. No hice, hasta años después en que ayudé o colaboré con la creación de una FM vinculada al diario, que es Alarme. Yo estaba en ese momento en el tercer año de la facultad. Y dediqué todo un verano a construir y a formar lo que era FM de la Costa, que era una FM local. Cuando se abrieron las licencias para crear nuevas FM, ahora la proliferación de radios trucha, FM trucha que hubo en los 90, sí, bueno, sí. Después se abrió un registro para normalizar todas esas radios. Bueno, ahí la idea fue hacer una radio, obviamente con todos los papeles y las cosas en regla, que estuviera asociada al diario. Y yo, tanto mi experiencia con la música y todo eso, lo que puse un poco a disposición todo eso, y en un verano armamos la radio con la programación musical, y parece que fue te diría mi única experiencia cercana con la radio, que me fascina también. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando decidís venirte a Buenos Aires a estudiar, ¿tenías en claro que era para quedarte o para volver y seguir el camino de la familia? Siempre imaginé que iba a volver para hacer algo. De hecho, en algún momento estuve tentado a hacerlo en los primeros años. Pero después, cuando empecé a construir un poco el camino, vi que las opciones laborales eran infinitamente mayores acá. Con lo cual, si bien siempre me quedó las ganas de hacer algo localmente, nada, la carrera me fue llevando a quedarme acá, ¿no? Y a fijarme cada vez más. Es más difícil la vuelta. Aparte, me imagino algo interno que tiene que ver con el poder solo, porque volver a aquello es seguir algo que comenzó otra persona, por más que sea un familiar o... Sí, pero independientemente de eso, porque tenía como un atractivo y una cuestión de herencia y de seguir un legado, y que de hecho hay parte de mi familia que todavía lo está haciendo. Pero sí, fui construyendo un camino solo, sí, independiente, que no tuvo nada que ver con la injerencia familiar. Yo creo que lo familiar me dio el brote, ¿no? Como para germinarlo. Claro,
Porque ahora, el año que viene, 2023, cumplís 30 años en Artear. Si no, vos corregime en lo que yo digo por las dudas. Cumplo 30 años, que son los 30 años que cumple TN. Yo entré a Artear, entré como pasante, justamente para lo que era el proyecto de TN. Todavía TN no estaba al aire, pero se estaba empezando a gestar. Así que entré unos meses antes de que empezara a funcionar la señal. Exacto. Estaría bueno, si se puede, contar la situación. Apenas te recibís, tenés un desayuno con un grupo de estudiantes más, recién recibidos también, en la casa de Bernardo Neustadt. De ahí surge ir al programa, y en 10 segundos, algo que, bueno, igualmente estaría bueno que lo cuentes vos, cómo llegás a ser pasante de Artear. Sí. Gracias. Sí, bueno, fue esas cosas que claramente uno no las espera y parece como destinadas a ser. En aquel momento Neustadt era como el zar de los programas políticos periodísticos en la televisión, estamos hablando de años 90. Y él tenía por costumbre, estaba en Telefe, tenía por costumbre convocar para los primeros programas y después también a lo largo del ciclo a estudiantes universitarios que formaban parte de una tribuna que eventualmente podían preguntarle al invitado. Eso lo hacía con bastante regularidad todos los años. Con lo cual, entiendo que la producción llamaba a las distintas facultades de periodismo y decían: mándenme gente para la tribuna. En aquel año, estamos hablando de año 93, 1993, sería febrero, se estaban preparando el lanzamiento del ciclo de ese año. Me llaman de la facultad para decirme si quería formar parte, junto a otro grupito de alumnos de la facultad, de un grupo mayor que podía llegar a participar en el primer programa del año de Neustadt. Le dije que sí, y nos convocaron a un desayuno en la casa que Neustadt tenía en el Bajo de San Isidro, en una mansión espectacular, donde el tipo nos quería conocer, charlar. Bueno, fuimos todos para allá. Me acuerdo de un desayuno con vista al río en una barranca extraordinaria. Creo que lo vimos 2 segundos. Tipo, nosotros estábamos como la ilusión de que vamos a trabajar en la tele. Era una participación absolutamente espasmódica que ibas a tener, pero estábamos con el entusiasmo absoluto. Llega el momento del primer programa. Me acuerdo que en aquel momento se estaba debatiendo el tema, si te acordás, de el ingeniero Santos. El ingeniero Santos es un ingeniero que había matado en defensa propia a un delincuente. Era como el justiciero, uno de los primeros casos de justicia por mano propia. Con lo cual se había abierto una enorme polémica alrededor de eso. Y estaba ese y otros temas. Bueno, la cuestión es que había que hacer preguntas en el programa, eran como 2 pasadas de preguntas. Te puedo asegurar que no sé, no me acuerdo, y quise conseguir el video y nunca lo pude conseguir, qué fue lo que dije o lo que pregunté. Pero se ve que el gerente de recursos humanos de aquel momento de acá de Artear miró el programa, estaban con la cabeza abierta buscando gente para lo que iba a ser el proyecto TN, le gustó lo que dije, qué sé yo, y al día siguiente o a los 2 días me llama una ex compañera de la facultad que ya estaba trabajando en Artear y me dice: che, de recursos humanos me preguntaron si conocía al fulano, qué tal, lo individualizamos y sos vos, y te quieren tomar una entrevista. ¿Pero estás seguro que era yo? Y bueno, aparentemente sí, qué sé yo, serías vos. Bueno, vine a la entrevista, el gerente de recursos humanos era Franco Cosentino, que se jubiló el año pasado, o sea, estuvo acá presente hasta hace muy poco. Me tomó la entrevista, me dijo que lo venga a ver a Carlos Delía, que en ese momento era quien estaba como gerente de noticias a cargo del lanzamiento del proyecto TN. Estuve con Carlos, que terminó siendo mi mentor de todos los años siguientes. Quedé y ahí empecé. Fueron algunos meses trabajando para lo que eran los noticieros del 13 en ese momento, el noticiero del mediodía y Telenoche con Mónica y César, hasta que empezó TN y yo quedé como el encargado de la madrugada. O sea, tenía como que preparar el primer noticiero. En ese momento TN no transmitía las 24 horas.
cortaba a no me acuerdo si a las 0 o a la 1 de la mañana y volvía a las 7 de la mañana. Entonces, durante la madrugada lo único que había que hacer era estar de guardia por si había algún incendio, choque, lo que fuese, y ir preparando el noticiero de las 7 de la mañana. Así que así fue mi primer año en TN. Claro, porque uno se olvida, pero en aquel momento creo que fue uno de los primeros canales de noticias. Si no fue el primero, fue uno de los primeros. Bueno, estaba CBN, Cablevisión Noticias, pero fueron todos más o menos, por cuestiones aparece Red de Noticias después enseguida, que era de Telefe. Hubo varios canales que ya que hoy no están, pero que estaban compitiendo en ese momento con a ver quién se quedaba con la novedad, ¿no? Y con el producto. Bueno, terminó siendo TN, pero en ese momento había 2 o 3 que estaban dando vueltas también. Ahora, me quedé pensando en los nervios que habrás tenido en esos 10 segundos que te tocó participar del programa de Neustad, para que no te acuerdes. Sí. Te puedo asegurar que sí. Porque habrá sido pánico, Martín. Sí, así todo, ¿cómo la persona que te observó vio algo además? Sí, a ver, yo creo que estaban buscando, me pasa hoy a mí, que cuando vos tenés que buscar o estás en un proyecto, empezás a poner todas las antenas y mirar por todos lados, ¿no? Y así salen después las entrevistas y convocatorias y podés equivocarte o no. Bueno, tuve la suerte de que, no sé, lo vio, le gustó o lo que fuese y... nada, fue suerte. La verdad que fue suerte. Se dieron un montón de cosas que terminaron... Sí, igualmente, viste que uno lo habla mucho esto, que a veces no es solo suerte. O sea, en estos casi 30 años, bueno, pasaste por todos los puestos. Sí, está bien, después tenés que construirlo, pero posterior. Hablo de aquel momento en el que el tipo en ese momento podría haber hecho zapping o estar en la cocina y no ver ese momento y nunca me hubiera llamado. Podría haber ocurrido. No ocurrió. Ocurrió otra cosa y después, bueno... ¿Vos previo a eso habéis estado como pasante en La Nación? Sí. Estuve, pero un par de años antes, hice una pasantía en la parte de deportes de La Nación. Me tocaba cubrir partidos de rugby de la segunda división de rugby, entonces tenía que... Año 90, y me acuerdo perfecto porque coincidía con el Mundial de Italia. Y un sábado, a ver si un sábado, pero los partidos eran los sábados, me toqué, no sé a dónde, pero era muy lejos. Era colectivo, tren y agarrate. Y era el día que Argentina definía con Checoslovaquia, en aquel momento que definían por penales, que Maradona era un penal, creo que era Checoslovaquia. Bueno, y me agarró en el tren. Me acuerdo de haberme ido de casa incierto el partido. Obviamente no lo podía hacer por teléfono en aquel momento, no había manera. Pero ahí estuve, sí, algunos meses. Era despuntar un poco el vicio y conocer también una redacción como era la Nación, pero fue poquito y ya te digo, era ir a cubrir partidos de segunda división de rugby. Aparte todavía no te habías recibido. No. Faltaba. Me faltaba un par de años todavía, sí. Ricardo, ¿cómo ves el crecimiento que han tenido los canales de noticias? Sobre todo habiendo estado en la cocina de cómo se originó uno. Porque hoy por hoy un canal de noticias es algo a nivel televisión de lo más consumido. Sí, a ver, hay una sobreoferta a nivel local en 7 canales de noticias, un disparate, no da ni el volumen de noticias ni el mercado, digamos, publicitario para sostener 7 canales de noticias. Es verdad que hoy los canales de noticias compiten, desde hace ya varios años, compiten abiertamente con los canales de aire. Y en muchos casos TN, te diría anualmente, casi que es el tercer canal en disputa con América y con Canal 9 en cuanto a medición, ¿no? ¿Algo impensado en aquel momento? No, absolutamente. En aquel momento estábamos hablando de los canales de televisión abierta, superaban los 20 puntos con bastante facilidad y no había medición de rating para los canales de noticias. Cuando la medición arranca y después el minuto a minuto de los canales de noticias arranca, bueno, se terminó de alborotar todo el mercado. Hoy los canales de noticias
los canales de noticias líderes compiten abiertamente con la televisión abierta. Y de hecho hay algunos momentos de gran efervescencia noticiosa, digamos, cuando pasa algo donde TN suele estar por encima de los canales de aire, porque la demanda de consumo es muy fuerte y ya no hay prácticamente diferencia entre si te anclas en un canal abierto o pasás, haces 2 clics y pasás a un canal de noticias. La diferencia cable-aire está bastante reducida. Me quedé pensando en lo que decís de la sobreoferta. ¿Te parece que está tan así? O sea, Sí. Porque... Sí. Sí. Me parece que hay muchísimos 7 canales de noticias. Uno puede decir, hay para todos los gustos. Sí. Pero hay una sobreoferta. No lo ves habitualmente. Generalmente está más concentrado en 3, 4 canales de noticias. Hay 7 canales de noticias que quieren competir. Sí, es un fenómeno bastante local de tanta cantidad de canales de noticias. Está bien que nosotros, Argentina, genera noticias para no aburrirse. En otros países, en otros mercados, claramente esto sería todavía más difícil. Pero sí creo que es excesivo 7 canales. Sí, no da ni el volumen de público ni el volumen comercial, digamos, para sostener económicamente a 7 canales. En cuanto a los medios tradicionales, obviamente hablamos en este caso de televisión en general, hablamos de radio, hablamos de diario, ¿sí? ¿Cómo ves el presente y qué supones que va a pasar a futuro? Por ejemplo, para arrancar con el diario. Que yo en la calle ya lo veo, o sea, puestos de diario casi ya no quedan. Y era un medio que hasta hace un par de años era uno de los principales. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Puedo sí hablar en función de lo que las expectativas generales sobre el desarrollo de los medios y lo que se ve en el mundo, ¿no? La verdad que esa discusión de hasta dónde va a sobrevivir el diario, por ejemplo, en papel, hasta hace 5 o 6 años se veía como una gran incógnita. Hoy está prácticamente definida la cuestión. El papel está reducido a su mínima expresión para una especie de consumo muy localizado y para algunos días de la semana, sábado, domingo, etc. Pero el diario de papel supo reconvertirse rápidamente en su soporte digital, sin perder demasiada su característica. Y obviamente las audiencias, o los lectores más viejos, en algún punto por ahí son los que se siguen aferrando al papel, pero en la medida que esas generaciones van mutando, van cambiando y van creciendo en necesidad de ser informadas, optan por lo digital. Está claro que, digamos, en el sub 30 el consumo de noticias es muchísimo más bajo que en el más 50, ¿no? Podríamos decir de manera muy simplificada que a partir de los 30 años uno le pica el bichito de querer informarse un poco más y mejor o profesionalmente, que hasta entonces picotea, ve, pero no es un lector o un televidente de los medios tradicionales. Hoy el desafío de los medios tradicionales es no salir a buscar las audiencias jóvenes con los medios tradicionales, porque no las vas a conseguir. No las tenías antes, menos las vas a tener ahora. Pero sí que cuando cruces esa barrera te vengan a buscar a vos y estar presentes en absolutamente todas las plataformas disponibles, ¿no? Para de alguna manera ir familiarizando tu marca editorial con las audiencias jóvenes. Pero estoy hablando de las redes sociales. En redes sociales vos no informás de la misma manera que informás a través de tus plataformas básicas. Pero tenés que estar. Si yo le quiero llegar al menos 30, menos 20, tengo que abrirme a las nuevas plataformas. Entonces, diario, y en la medida que las generaciones que consumen el diario siguen envejeciendo y tienden a desaparecer, el diario sigue un poco ese camino, queda como un producto de lujo. Pero el consumo del producto que antes se imprimía en el diario sigue estando presente en lo digital. Y ahí se abre un nuevo universo. Entonces yo creo en la transformación clara y eficiente de los medios. En la televisión también. En la televisión también, pues la forma de consumo de la televisión cambió. No es que haya cambiado o que haya menos gente viendo televisión. Lo que cambió es la forma de consumo.
te consumo cuando quiero, donde quiero, pero tu producto lo consumo. Ahora, no lo consumo por ahí en el horario que vos me lo pones en la grilla. Lo consumo cuando yo quiero y lo busco en YouTube o lo busco en cualquier otra plataforma o en un on-demand. O sea, yo elijo cuándo consumirlo, pero lo consumo. Entonces, no es que haya decrecido el consumo de, en este caso, de contenido periodístico, pero sí, ya vos no tenés el control de esa distribución. Claro, pasó a tener más poder. Sí, el espectador. Sí. ¿Y en el caso de la radio? En el caso de la radio el comportamiento es bastante más lineal, ¿no? Yo creo que primero no estoy tan empapado de la evolución de consumo. Yo creo que es el medio menos afectado en tanto cómo tiene que comportarse ahora, pero sí, vos ves, todas las radios también salieron a transmitir por streaming, a tener su alcance. Digamos, la radio se potenciaron dramáticamente el alcance. Antes vos escuchabas una AM y la escuchabas hasta donde el radio te lo permitía, y una FM aún más local. Ahora vos escuchás lo que quieras, en el punto del planeta que quieras, a través de cualquiera de las plataformas que redistribuyen los contenidos radiales. Con lo cual, la radio creo que tiene una inyección y un beneficio extra que antes no tenía, ¿no? Una capacidad de propagación y de penetración mucho mayor a la que tenía. No la veo tan afectada. También el consumo de radio está concentrado en las generaciones más grandes. Pero todo lo que es contenido, de alguna manera periodístico, no podés pretender que haga demasiado pie en los sub-30, ¿no? Pero sub-30 por ahí te consume podcast, por ahí te consume otro tipo de contenido vinculado a la radio, pero otra vez, no cuando vos me digas que lo tengo que escuchar, lo escucho cuando quiero y como quiero. Totalmente. Y aparte, yo lo que noto es que los medios tradicionales se tuvieron que adaptar a lo nuevo y que se empiecen a hacer una especie de ensamble para poder sobrevivir. Sí, los medios tradicionales están ante un desafío mayúsculo que es... Aparte que sea rentable. O sea, los medios tradicionales necesitan que sean rentables para poder, porque si no empezás, y ha pasado y pasa, a prostituirse con aportes económicos que no necesariamente son comerciales, son políticos, y ahí ya tenés otro escenario, en donde lo periodístico claramente se ve lesionado. Los medios tradicionales lo que necesitan es, creo que entendieron todas las reglas del juego y hacia dónde tienen que ir. Lo que pasa es que no todas las fórmulas son exitosas o muchas llevan mucho más tiempo. Nosotros somos un medio audiovisual que además ha tenido ahora que aportar su sitio web, que a diferencia de los medios gráficos es reconvertir una redacción de papel a digital, está bien sumándole elementos audiovisuales, pero no hay una enorme diferencia en cuanto a la tarea. Tenés que seguir escribiendo, adaptándote a la plataforma, pero nosotros tenemos que hacer del audiovisual sumarle toda la parte gráfica que no teníamos. Con lo cual ahí está una gran discusión que se plantea en las grandes redacciones del mundo, que es, tenés que armar una redacción nueva, totalmente diferente. O sea, tenés una redacción de tele y tenés una redacción digital para un sitio escrito, tenés que amalgamar las dos cosas, y ese te diría que soy la madre de todas las batallas en las redacciones de medios audiovisuales. ¿Cómo no hacer para tener que duplicar, porque tampoco es económicamente viable, duplicar una redacción, hacer dos redacciones para dos productos realmente diferentes, o tratar de amalgamar un poco las dos cosas? Bueno, en esa construcción estamos ahora, ¿no? Porque aparte cada red social, TikTok tiene su formato, Todas. Instagram lo mismo, Todas. YouTube sería la más simple en todo caso, ¿no? Sí, o lo más parecido. Sí, YouTube de alguna manera lo que haces es adaptar, replicar tu contenido en YouTube. Es lo más parecido. Los otros no, tienen su propio lenguaje y su propia forma de publicación, con lo cual hay especialistas en Instagram, en YouTube, en Facebook, que digamos postean contenidos ad hoc. No sirve el contenido solamente de televisión cortado, tirarlo ahí, no te sirve. No funciona de la misma manera. De la misma manera que tampoco sirve que alguna vez, en algún momento, cuando esto recién arrancaba, uno creía que llevando a un influencer de redes sociales a la tele ibas a transferir el impacto que el tipo tenía, y no pasa.
a la inversa tampoco pasa. Así, con lo cual tenés que generar contenidos nativos para cada una de las plataformas. Es fascinante, está buenísimo, porque como creadores de contenidos se te triplican las posibilidades de generar, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo y reaprendiendo todos los días de esa generación. Ahora, es increíble cómo una persona que en redes es muy popular o muy consumido, va a la televisión y no genera nada, y viceversa. Y a la inversa, sí, sí. Hoy todavía que esas nuevas generaciones todavía no llegaron a los medios tradicionales, tenés esa enorme dualidad. Productos y hasta te diría también personajes que están en la televisión, pero que también están en redes sociales y son exitosos, no comparten muchas veces público. Tienen su público de redes sociales que desconocen por ahí lo que están haciendo en un medio tradicional como la televisión. Está totalmente escindida una audiencia de la otra y es muy... ¿Está comprobado? ¿De alguna forma? O sea... A ver, comprobado empíricamente, te digo, no es algo concluyente lo que te estoy diciendo, pero sí que existe, digamos, que hay audiencias que están ahí y que no están en la tele a pesar de que el personaje sea el mismo. Porque las formas de consumo son diferentes. Vos tenés chicos menos 20, 25 años que no ven televisión, no tienen la menor idea de lo que pasa en la televisión ni quiénes son los personajes de la televisión y no les interesa. Sin embargo, por ahí algunos de esos personajes de televisión los consumen en redes sociales sin saber que están en televisión. Y no por el hecho de que se enteren van a consumirlo en la televisión. O sea, universo. ¿Qué va a pasar con esos chicos cuando después de los 30, ponele para tirar alguna idea, quieran o necesiten ir a consumir información? ¿Se volcarán a los medios tradicionales o no? No lo sabemos. ¿Los medios tradicionales para esa época seguirán siendo como son hoy o serán otra cosa? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso digo, es un momento fascinante, pero al mismo tiempo de una enorme incertidumbre en términos de a dónde vamos y en términos también de, para los que se ocupan de la parte de negocio, de cómo monetizan. Se van a poder mantener la estructura de televisión con los costos que tiene hoy, con audiencias que están cada vez más desparramadas y esparcidas, y la medición va a seguir siendo como es hoy, que medís por un lado la televisión y por otro lado las redes sociales. Los vas a poder agrupar para saber realmente cuánta gente está viendo tu contenido. Yo puedo saber cuánta gente me lo está viendo en televisión y separado cuánta gente me lo está viendo en YouTube y separado cuánta gente ve un contenido, pero no tengo una métrica que consolide todo eso. Y esto que estamos hablando no es un problema de Argentina, pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, está buenísimo lo que está pasando, pero es de una enorme incertidumbre, enorme. No sabemos hasta dónde cambia esto. Además, los medios tradicionales como tales perdieron el poder de distribución. Hoy el poder de distribución puede estar o en la audiencia en algún punto o en los Facebook, los Twitter, los que de alguna manera también con sus algoritmos te distribuyen el contenido a piacere. Y vos no tenés ninguna forma de controlar eso. Es el algoritmo que me dijo que bueno, que acá pongo esto porque a vos te gusta verlo y si no te mostró, no te mostró. No, pero es buenísimo lo que yo hago, pero no te mostré y no te vieron. Entonces, un poco el sentimiento de orfandad que tenemos desde los medios tradicionales es esto, no tener control sobre lo que generás. Antes era mucho más concreto. A las 8 estaba el noticiero y veías el noticiero a tal hora y tal. Eso cambió, estalló. De hecho, ahora que planteas esto, me estoy recordando que mucha gente ya se empieza a quejar de Instagram, porque si no paga para ser visto, no paga no te amplifican. Y directamente no te muestran. No te amplifican. Es un tema. Claro. De hecho, muchos se están pasando TikTok porque no les gusta la actitud que tiene Instagram. Bueno, Facebook ya está, no está muerto, pero pero claramente dejó de ser lo que era. Y bueno, Instagram básicamente salió a copiar, tomó todas las particularidades de TikTok para asociarse a la misma dinámica de publicación o al mismo manera de presentar los reels y los videos.
pero sí, hoy, digamos, lo que nosotros padecemos, y también en parte lo puede padecer también cualquiera que postee que no tiene control sobre aquello que está posteando. Y si lo quiere tener, tiene que pagar. Y bueno, Directamente. sí, si vos querés amplificar tu contenido, pagá. Eso sí. Ricardo, este espacio tiene una última pregunta que es el hilo conductor, que es ¿qué le dirías en este caso vos a toda aquella persona que en la vida no se animó a hacer lo que le gusta? Por miedo, por zona de confort, porque no se anima, por lo que fuese. ¿Qué le podrías decir para que dé ese paso y lo intente? Mira, para que no parezca porque una especie de cosa de autoayuda, porque estoy lejos de eso, nosotros, digamos, no hay nadie que no sea uno mismo que pueda definir un poco su camino. Yo te conté antes que tuve la suerte en algún momento de que se vio y a partir de ahí se pudo construir. Ahora, si no te animás después a generar tu propio desarrollo en la profesión que elijas, básicamente vas a ser, no sé, puede ser un poquito fuerte, pero un desgraciado, ¿no? Un desgraciado en términos de que no sos feliz, digamos, sabés que te estás debiendo algo y no se lo estás debiendo a un tercero, te lo estás debiendo a vos. Y esto lo digo en las pequeñas decisiones personales, porque es verdad que por ahí no todos tienen la oportunidad o se les planta la oportunidad de hacer lo que quieren, pero me parece que todos los días tenés la posibilidad de torcer un poquitito el destino, ¿no? Y al menos darte cuenta, después si es una decisión personal no hacerlo, hacete cargo de que no lo hiciste por tal razón. De otra manera siempre vas a estar peleando con vos mismo, ¿no? Y yo creo que a diario, a ver, yo me peleo conmigo mismo todos los días, por decisiones, por cosas que no me gustan, por qué no lo habré hecho de esta y no de la otra manera, me equivoqué en esto, no te equivocás, o sea, es la autoexigencia que uno se impone. Ahora, una cosa es esa autoexigencia permanente que uno puede plantearse para ser mejor en algo, y otra cosa es dejar de hacer lo que uno alguna vez pensó que quería hacer. Entonces, la vida es una, no vale la pena ser un desgraciado. Impecable, Ricardo. Muchísimas gracias. A vos.